y que tiene que ver en gran medida con mi formación académica. Estoy en casa de una profesora. Vaya, me has dejado en una pieza, no la esperaba. Quedé un poco que impactada, era muy pequeña, quizás tenía 11 años cuando llegó. Y yo decía, bueno, si uno es rico y otro es pobre, ¿verdad? Entiendes más Cuba, todo te es más tuyo. Pienso que no hay un cubano que pueda prescindir. Y yo recuerdo que muchos de mis compañeros, sus clases le asustaban. Le daba miedo porque la profe Elena tenía un carácter. Profe, le quería preguntar los recuerdos que usted guarda en sus memorias de esa generación. Pero nunca dejaron de mirar atrás. Nunca dejaron de acordarse de mí. Todos se llevan un pedazo de Elena, pero de todos me queda un pedazo a mí. Lamentablemente no se encuentran ya en nuestra Cuba tan buenos profesores, ¿o será que yo estoy aferrado a mis profesores? Yo creo que siempre pienso, ¿no?, que en mi féretro debe haber alguna tiza y algún borrador. No hay desintoxicación más suave, más bella y más pura. Han pasado 20 años, cambiamos, pero la esencia está presente. Usted sigue con la misma sonrisa. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Hace unos 2 años escribí un artículo que fue bastante polémico en la revista mexicana de filosofía, Reflexiones Marginales. En aquella ocasión hablaba de la educación en Cuba desde una óptica Foucaultiana. Hoy quiero abordar una vez más el tema de la educación, pero desde una experiencia muy personal y que tiene que ver en gran medida con mi formación académica. Estoy en casa de una profesora con la cual tuve una muy buena relación en época de secundaria, de quien aprendí muchísimo. Ella ha tenido la gentileza de recibirme en la intimidad de su hogar, lo cual agradezco muchísimo. Tengo muy bonitos recuerdos de mi profesora. Ella se llama Elena Roy. Hace unos 25 años posiblemente que no la veía, desde el año 2002 que yo terminé la secundaria, y le dije, profe, cuando esté en Cuba le voy a robar una entrevista. Quiero que usted me conceda un pequeño espacio para hablar de literatura, para hablar de toda su trayectoria académica. Ella es profesora de lengua española, una excelente pedagoga, y yo le doy la bienvenida al canal. Profe Elena, buenas tardes, qué gusto tenerla. Muchas gracias ante todo, ¿no?, por la presentación. Vaya, me has dejado en una pieza, no la esperaba, pero bueno. Sí. No, yo feliz de reencontrarme con usted. Gracias por recibirme en su hogar. Y déjenme decirles que el nombre de Elena no es un nombre, digamos, común, porque es Elena con H. O sea, yo creo, si mal no recuerdo, usted lo contaba en las clases, que ese nombre viene de la Ilíada. Creo que fue su papá, si mal no recuerdo, le puso el nombre de Elena. Elena Olimpia, todo griego, ¿no? Olimpia creo que era el nombre que había sacado, pero bueno, Elena, precisamente por el Helena de Troya. Y tanto fue su amor por la literatura, por la literatura griega, que a su único hijo le puso el nombre de Héctor. Que es además mi héroe de la Ilíada. Yo recuerdo perfectamente la pasión que tenía usted por los griegos, por la literatura, y recuerdo también que yo empecé desde la secundaria a apasionarme por la Ilíada de Homero, al punto que el canto 1 de la Ilíada me lo aprendí casi completo. Canta, oh diosa, la cólera del Pele de Aquiles, cólera funesta que causó tantos males a los aqueos. O sea, yo estaba fascinado, y eso en parte fue por sus enseñanzas, o sea, porque usted transmitía esa pasión en las clases. Yo decía, profe, que mi generación fue muy privilegiada, lo hablábamos ahora fuera de cámara, y a mí particularmente me marcó mucho sus enseñanzas y me acerqué mucho a través de usted a la literatura. O sea,
me empezó a fascinar la poesía y recuerdo textos en los cuales me fui adentrando el siglo español, después con Gustavo Adolfo Bécquer, Villena, de los grandes de Cuba que a mí me encantaban, y eso fue gracias a sus clases que le ponía usted mucha pasión. Profe, ¿de dónde viene esa pasión? ¿De dónde nació ese amor por la literatura, por el español? ¿Por qué quiso ser profesora de español? Bueno, mira, yo comencé a leer muy joven, quizá a los 9 años. Recuerdo que mi abuelo padrino y mi madrina me regalaron La Edad de Oro. Figúrate. La hojeé y quedé un poco que impactada. Era muy pequeña, quizás tenía 11 años cuando llegó a mí La Edad de Oro. Fue brillante. Recuerdo la primera vez que leí a los dos príncipes y yo decía, bueno, si uno es rico y otro es pobre, ¿verdad? Porque dos príncipes. Me demoré en saberlo, pero evidentemente todos los padres tenemos un príncipe. Cuando nacen son los nuestros, ¿entiendes? Y la muerte de un hijo es la muerte de nuestro príncipe, tenga trono o no. Pero con 11 años me costaba mucho trabajo llegar allí, ¿no? Entrar en el mundo de Martí fue entrar un poco en Cuba. Cuando se estudia Martí, cuando se lee a Martí de la manera que comencé a hacerlo, no para nada pensando en estudiarlo, entiendes más la patria, entiendes más Cuba, amas más esta tierra. No sé, todo te es más cercano, todo te es más tuyo. Pienso que no hay un cubano que pueda prescindir de haber leído, de haber estudiado y de haber entrado, o al menos intentar entrar en esa obra voluptuosa que nos dejó el maestro. Yo tuve muy buenos maestros en mi generación, en la época de secundaria. Yo digo que, insisto, que soy una generación privilegiada. Y yo recuerdo que muchos de mis compañeros, sus clases le asustaban. Le daba miedo porque la profe Elena tenía un carácter, un temperamento muy fuerte que quizás a los estudiantes más tímidos les causaba algo de miedo. La profesora venía con un texto y decía, primer adverbio en el segundo párrafo. Entonces yo empecé también a interesarme mucho por la gramática española. O sea, yo creo que ahí está la formación, la formación primera que tuve yo en la secundaria fue gracias a la profe Elena. Y bueno, también tuvimos una generación de compañeros muy buenos de acá de San Antonio de los Baños. Nuestro municipio es cuna de muchos talentos. Es algo que debemos también resaltar. No es un municipio conocido en toda Cuba. El único municipio donde el gentilicio nada tiene que ver con el nombre del municipio. Somos orgullosamente arigonavenses. Profe, le quería preguntar los recuerdos que usted guarda en sus memorias de esa generación. Me comentaba ahora nombres y muchos de esos estudiantes, yo creo que la inmensa mayoría no está en Cuba actualmente, sino que ha tomado otros caminos. ¿Qué recuerdo al cabo de los 20 años, quizás por fotos, publicaciones en Facebook, que usted ve todos esos estudiantes que fueron buenos estudiantes, usted fue su profesora y que han tomado caminos bonitos, diferentes caminos, pero han logrado hacer, se han podido formar y han podido conocer el mundo exterior saliendo de acá de San Antonio? Mira, San Antonio, como tú dices, ha sido cuna de grandes a través de los años, pero la generación de ustedes en particular es una generación que la llevo muy cerca. ¿Por qué? Porque es la generación de mi hijo. Entonces, desde la primaria, quizás vengo con muchos de ustedes y los he acompañado, los vi crecer, los vi crecer y vencer, los vi graduarse. Y entonces iban subiendo la escalera, pero nunca dejaron de mirar atrás, nunca dejaron de venir, nunca dejaron de acordarse de mí. Yo pienso que todos los alumnos, ¿no? A todos les ha pasado. Todos se llevan un pedazo de Elena, pero de todos me queda un pedazo a mí. Es muy difícil desprenderse de ustedes, ¿no? Pero la generación de ustedes en particular fue una generación muy vivaz,
con muchas ganas de hacer, con muchas ganas de llegar, con muchas ganas de abrazar ese mundo que veían y que lo vieron como reconocible. ¿Entiendes? Que iban a poder, que ese mundo era de ellos, que lo iban a atrapar. Y donde quiera que estén mis alumnos, siguen siendo cubanos, siguen amando este pueblo que los vio nacer. Y bueno, siguen de alguna manera recurriendo a las calles del Arihuanabo en una u otra medida. Sin dudas, 2 décadas marcan una gran diferencia. 20 años se dice fácil, como dice la canción, sí. Pero no, son 20 años y pasan muchas cosas, uno crece, conoce un nuevo mundo. Yo quería preguntarle, profe, ¿qué diferencia usted, basada en su larga experiencia, encuentra entre los profesores? Quizás usted piense en los profesores que le impartieron clases a usted quizás en la década de los 80, cuando usted estaba en la secundaria, de los profesores de los que fueron sus compañeros de trabajo, con los actuales. Yo creo que lamentablemente no se encuentran ya en nuestra Cuba tan buenos profesores, o será que yo estoy aferrado a mis profesores. Yo le contaba, profe, disculpe, que una sobrina mía me enseñó una tarea de una maestra que puso a hacer sin H y con S. ¿Qué está pasando con la educación? Bueno, yo no creo verdaderamente que sea una crisis, porque hay profesores que quizás no estén hoy bien preparados, pero hay otros muchos que siguen estando bien preparados. Quizás sea un momento coyuntural dentro de la educación, pero no creo verdaderamente que sea una crisis nacional, no lo creo. Creo que, como en todas las épocas, ha habido profesores brillantes, profesores mediocres y, bueno, malos profesores, ¿entiendes? No creo verdaderamente que sea una crisis educacional, no lo veo así. ¿Actualmente usted está ejerciendo el magisterio? No, estoy jubilada. Siempre ayudo muchachos, siempre vienen a repasar conmigo, siempre me buscan, hijos de amistades, hijos de alumnos que he tenido, ¿no? A lo largo de todos estos años de jubilación, pero no he regresado al aula. Entonces, como buena maestra y amante de su carrera, de lo que ha hecho toda su vida, está jubilada, pero no retirada. No, que va. Yo creo que siempre pienso, ¿no?, que en mi féretro debe haber alguna tiza y algún borrador, porque no dejo de ser maestra nunca. Incluso a veces en la calle, ¿no? Me meto en cada lío que no te puedes imaginar, ¿no? Desde enseñar a las personas a pedir permiso o a dar las gracias o decir yo buenos días aunque nadie me responda. Y tú dirás, bueno, ¿por qué lo dijo? No importa. Eso es educar. No importa que los demás no los den. Tú los das, alguien te va a oír y alguien por allá, muy lejito, te va a responder. Es una vida muy agitada. Los jóvenes siempre están muy apurados. Ya también uno tiene otra edad, ¿no? Y a merced de eso, tenemos más tiempo para dar buenos días, gracias, permiso, en fin. Pero yo lo sigo haciendo. Incluso si me empujan, me viro, ¿verdad? Y les digo, no puedes pedir permiso. Yo de todas formas me quitaría, ¿no?, para cederte el paso, pero pide permiso y es más bonito. Yo creo que usted nos dio una pista, pero esta pregunta considero que es imprescindible en esta entrevista que usted me está regalando. ¿Cuál es su poeta, escritor, novelista preferido cubano? Bueno, figúrate, ¿qué va? Demasiado. Yo amo de una manera particular a José Martí. No hay un alumno que haya pasado por delante de mi vista que no lo sepa. Soy martiana de corazón. Martí me atrapa, no puedo salir de él, que quiero a veces, pero bueno. Y bueno, fuera de eso, hay tanta poesía, hay tanto lirismo en Cuba. No sé si son las palmas, los ríos, el mar, yo no sé, pero son tantos. Comenzaría, no sé, con Dulce María Loinás, que me fascina. Es de esas poetisas que he seguido también durante muchos años allá en mi carrera. Me tropecé con su obra y no la he podido soltar.
siempre encuentro algo nuevo en la poesía de Dulce. Creo que ese merecido premio Cervantes, ¿no? Merece el respeto y el conocimiento de todo este pueblo, pero bueno, son muchos verdaderamente y no me atrevo así a citar, además por miedo, por temor al olvido de algunos, ¿no? Pero sí, creo que por ahí va. Más 100% martiana. 100% martiana. Y acá en nuestro terruño, profe, tenemos grandes también, o sea, yo citar solamente uno, Angelito Valiente, un gran decimista, o sea, la controversia del siglo con Naborí, yo a veces recurro o sea, las temáticas que ellos abordaron, el tema de la muerte, del amor, de la libertad. O sea, en el antiguo círculo artesanos de nuestro San Antonio, una polémica fue en la década del 50, o sea, increíble, en el 55, si mal no recuerdo, en el 55. Yo siempre recuerdo la décima cuando hablan del amor, que en esa controversia gana Angelito Valiente. Le dedica a la madre, que estaba la madre en el público, y le dice: amor grande el que yo siento por aquella madre anciana. Desde allí con una cana me iluminó el pensamiento. Levántate monumento, luz de esperanza y fe. Tenerte saber por qué nadie tanta luz expande. Ahí está el amor más grande del mundo puesto de pie. Todavía me erizo, o sea, y todo esto, ahora que estoy compartiendo este momento tan especial con usted, todo esto es parte a la influencia, a la pasión que usted, insisto, le ponía a sus clases. Y bueno, salimos de Cuba, su poeta, novelista, escritor internacional. Yo creo que sé cuál es, pero me gustaría recordarlo por usted. Me rindo ante Homero, me rindo ante Cervantes. Creo que son dos grandes que me han iluminado siempre, retomando el verbo de Valiente, ¿no? Me han iluminado y los he seguido, y figúrate, también un poco por Cervantes, ¿no? Estoy con esta tiza y este borrador porque tuve una maestra hace muchos años, ella se llamó Hermis Vargas. Hermis Vargas no me dio el Quijote, no. Hermis Vargas abrió la puerta del aula, se montó en Rocinante y entró al aula. Cuando yo vi a aquella mujer dando aquella clase, dije: voy a ser maestra. No hay forma, no hay otra cosa para llegar que no sea esa. Imagínate, liderada por ella, me fascinó. Y entonces siempre, más tarde, tuve un maestro de literatura española, Ricardo Viñalet, que tampoco está ya con nosotros, que fue así más o menos, nos dio una conferencia de Renacimiento y de Renacimiento español, que terminó con los ojos llenos de lágrimas, sin que nadie dudara en aquella sala conferencia que estaba hablando un hombre. Me di cuenta que ese era el camino que estaba tomando. Yo recuerdo muchos concursos. Usted, además de las clases que nos daba en la secundaria, también nos preparaba acá en su casa. A muchos estudiantes veníamos acá y usted nos preparaba para concursos. Ya después terminamos la secundaria, estábamos en la Humboldt, que es un pre de ciencias exactas de acá de San Antonio de los Baños, y usted nos preparaba para concursos. Tengo esos recuerdos donde todavía escribir tenía un valor tremendo, o sea, ablandar la pluma, como diría nuestro Martí, la necesidad del poeta de tomar la pluma, claro, y ablandarla en el papel. En estos tiempos, profe, donde la tecnología se ha apoderado, y por supuesto hay cosas muy buenas, la tecnología nos ha permitido conectarnos con el mundo entero, claro, con amistades, quizá con estudiantes que usted no ve hace 20 años, a través de las redes se puede comunicar. Pero le quiero preguntar, usted que viene de una generación tan bonita, usted que tiene tanta experiencia en la pedagogía, profesora de tantos años impartiendo clases de aula, de tiza, de pizarra, de borrador, ¿cree usted que en estos tiempos, profe, sigue teniendo valor una carta escrita a mano, una carta de amor, un poema a la hora de conquistar? ¿Sigue usted? Estoy seguro que usted todavía tiene ese pensamiento incorporado, pero ¿qué está pasando con las nuevas generaciones? Donde con un WhatsApp escribimos, no ponemos tildes, o sea, los jóvenes han perdido la intención, el deseo de escribir a mano una carta de amor y enviarla a su enamorada. Mira,
pienso que la ortografía y la caligrafía corren un riesgo en estos momentos, porque como tú dices, para escribir menos, para abreviar mensajes, se utilizan unos cánones ahora que por supuesto yo no los puedo ni traducir, no sería incapaz de hacerlo, pero bueno, creo que más que la letra y más que la caligrafía, el corazón es el que se necesita para escribir y para poder leer y para poder recibir ese mensaje que la literatura nos entrega. Y creo que eso no se va a perder. Yo creo que de una manera u otra la literatura va a seguir fluyendo, la literatura nos va a seguir llegando desde todas partes del mundo, ¿entiendes? Aunque tenga en estos momentos quizás menos consumidores de ella, ¿bien? Pero pienso que de forma digital o de forma física, leer es un regalo. Y escribir es la sublimidad de esa lectura, porque no es tan solo que yo leí y absorbí. No, es que yo leí, yo absorbí y yo voy a crear, ¿entiendes? Para que otros lean, ¿ya? No creo que eso se rompa. Sí temo, ya te digo y repito, la caligrafía y la ortografía, porque siempre vas a lo digital y entonces, ¿dónde está el papel y dónde está el lápiz? Entonces ahí un poco puede resquebrajarse un poco. Pero bueno, ahí la familia por una parte y la escuela por otra tienen que reforzar ese trabajo y evitar el teléfono. En estos casos el aprendizaje tiene que ser o tiene que seguir siendo con la tiza, el borrador, el papel y el lápiz. Y bueno, ya para el ocio, para el tiempo libre, dejemos entonces la laptop, la computadora o el teléfono. ¿Sigue siendo usted tradicional en cuanto a los métodos de enseñanza? Sí. Creo que no hay nada nuevo entre el sol y la tierra, no nada que podrá cambiar. No puede haber nada nuevo, ni es necesario tampoco. Recuerdo también de usted, profe Elena, que era fan a los Beatles. Algo que también a mí me identificaba también con sus clases. Recuerdo que usted llevaba una playera de Ringo, si mal no recuerdo, una playera de Ringo. Y también recuerdo que usted dio en el aula la noticia de la única visita de Paul a Santiago de Cuba, que fue el 14 de enero del 2000. Yo estaba en, creo que séptimo grado, y usted da esa noticia. Sí, ¿Todavía sigue escuchando? Sí, cómo no. Esa música es pródiga. Bueno, así le llaman a esa década, ¿no? No tan solo los Beatles. Esa década fue prodigiosa en todo. Pero bueno, ellos, Joan Manuel Serrat y la trova cubana, ocuparon en mis oídos un lugar, diríamos que privilegiado. Primero ellos y después todo lo demás. La trova fue todo un movimiento bello dentro del país que nos fascinó porque fue otra forma de decir, un poco muy novedosa, muy necesaria para aquella época, como lo hicieran Sabina y Serrat por España. ¿Entiendes? Seguir diciendo, pero de forma novedosa. Yo tenía, profe, esta deuda pendiente con usted. De verdad que se me ha ido el tiempo rapidísimo volando. La entrevista me ha parecido que ha sido nada, un minuto, la ha pasado increíble. Y de verdad que una vez más agradecerle sus enseñanzas, agradecerle el tiempo que se tomó en recibirme acá en su hogar. Yo debo decir, lo voy a decir públicamente, insisto que parte de mi formación académica se la debo a la profe Elena. Yo publiqué un poema en una antología de jóvenes poetas. Hace algunos años salió La Isla de las Palabras Perdidas, se tituló la antología en España, y siempre dije en una entrevista, y
¿a quién recuerdas? Y la mencionaba usted, mi profe Elena. La tengo siempre como referencia. Y bueno, me dediqué también después, hice licenciatura, maestría, doctorado en filosofía, pero la literatura nunca me ha abandonado. O sea, sigo leyendo los clásicos, me sigue apasionando Becker, Villena, Martí, Góngora, Quevedo, Homero, y eso es gracias a la profe Elena. Usted lo dijo y lo dijo con mucha pasión. Un último consejo, profe, un consejo en pocas palabras para las nuevas generaciones y un consejo que lo resuma en esta pregunta. ¿Cuán importante considera usted que es leer un libro en estos tiempos? ¿Qué libro, qué leer, qué usted recomienda? Mira, la lectura es la mejor compañía que podamos tener en nuestro tránsito por la vida. Leer es viajar, leer es conocer, leer abre puertas, leer nos lleva a otro mundo. Yo pienso a los jóvenes, a los niños de hoy, a los adultos, que de verdad no hay desintoxicación más suave, más bella y más pura que la lectura, que siempre recurran a ella como salvación, porque es sin duda la mayor salvadora y esperanzadora de todo el cúmulo de cultura que nos pueda llegar. Profe, muchísimas gracias. Nos estamos reencontrando 25 años después y mire la foto que quiero mostrarle, que la guardo con mucho cariño. Dios mío, dime tú. Eso fue ¡Qué sorpresa! 12 de julio del año 2002, la graduación de mi generación de noveno grado. Está usted ahí junto al todo el claustro de profesores, magníficos profesores todos. Bueno, imagínate, me alegra mucho, una gran sorpresa el haber visto esta foto después de esta entrevista. Y bueno, imagínate, yo creo que sería encomiable, ¿no? Que pongas la fotografía dentro de la entrevista, a ver si alguien me reconoce. Ahí va a estar, ahí va a estar la entrevista. Esa foto está ahí, imagínate, es imperdible. Ok. Profe, muchísimas gracias, de verdad. Han pasado los años, han pasado 20 años, cambiamos, pero la esencia está presente. Usted sigue con la misma sonrisa, sus hermosos ojos de siempre, su espíritu, su pasión. Ha sido una entrevista que de verdad le agradezco infinitamente. Le decía a la profe Elena, yo soy de la generación de 1987. También es su único hijo, mi amigo Héctor. Estudiamos juntos, estábamos en el mismo salón de clases en la secundaria y yo me considero una generación afortunada. Mi generación, hemos vivido en 5 décadas, hemos vivido en 2 siglos, en 2 milenios y hemos tenido la dicha de contar de la mano de profesores, de maestros tan buenos como es el caso de la profe Elena. Muchísimas gracias, profe. Gracias a ti, y lo único que deseo es que todos mis alumnos que vean este video puedan hacer un comentario. No sé, ¿tú no crees que sí? Yo espero que sí. Este video yo creo que nos va a transportar a épocas de secundaria. Gracias, profe. No. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye, 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 bye.